Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo hacer una blusa y una falda sin coser y sin pegamento. Aquí tenemos los materiales que se necesitan. Los materiales que hoy vamos a utilizar son 2 pedazos de tela que estiren, tijeras, una regla, un lápiz y un pedazo de listón delgado. Primero vamos a hacer la falda. Su tela debería medir aproximadamente 30 por 30 centímetros o 12 por 12 pulgadas. Doblamos la tela en 2 y después en 4. Ahora medimos 13 centímetros o 5 pulgadas de largo. Ahora hacemos un movimiento circular con la regla y al mismo tiempo lo trazamos con un lápiz sin marcar mucho. Ya que está trazado, lo cortamos con tijeras o con un cortador de telas como el que tengo aquí. Aquí le cortamos un pedacito de tela. Asegúrense que sea un pedazo chiquito para la cintura. Hacemos la falda a un lado y empezamos a hacer la blusa. Para la blusa yo usé un pedazo de tela de 30 por 30 centímetros o 12 por 12 pulgadas. Pero se puede usar un pedazo más pequeño de tela porque solo vamos a utilizar un pedazo pequeño. Vamos a cortar un pedazo pequeño de aproximadamente 7,5 centímetros de ancho por 9 centímetros de largo o 3 pulgadas de ancho por 3,5 de largo. Ahora lo doblamos a la mitad y cortamos así y así. Se lo medimos a la muñeca para asegurarnos que sí le va a quedar. Ahora lo doblamos a la mitad y le doblamos un pedazo así y se le corta un pequeño orificio en lo que va a ser el hombro. Y después hacemos lo mismo en el otro lado. Después doblamos y cortamos 3 orificios pequeños en un lado y hacemos lo mismo en el otro, más o menos en el mismo lugar. Por último, agarramos el listón que mide más o menos 43 centímetros o 17 pulgadas de largo. En lo que va a ser los hombros, vamos a meter el listón y se lo ponemos a la muñeca y empezamos a cruzarlo en la espalda de esta manera. Se hace lo mismo con cada orificio, así como lo estoy haciendo yo. Ahora se le hace un nudo y un moño y listo. Miren cómo se ve de frente y así se ve por detrás. Por último, le ponemos la falda y le acomodamos la blusa. Que no se nos olviden los zapatos, un accesorio muy importante. Ya está lista para cualquier ocasión o evento. Lo bueno de este vestuario es que se le puede quitar y poner a cualquier muñeca cuantas veces quieras. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video, te puedes suscribir a este canal para ver más videos como este. Nos vemos la próxima semana. Si quieren ver cómo le pintamos las uñas y le hicimos los peinados a la muñeca, pueden ver nuestro video la próxima semana. Si quieren saber de los accesorios que usamos hoy, pueden presionar el link en la descripción abajo. If you would like to see this video in English, please click here. Thank you.